Está con nosotros el diputado socialista originario de General Dehesa, en la provincia de Córdoba, hace muchos años nacionalizados rosarino y santafesino, Rubén Galassi. ¿Cómo andas, Rubén? Muy bien, gracias, buenos días. Gracias por venir, porque son días confusos. Son días confusos, hay mucho análisis, digamos. Hay muchos escenarios, el escenario provincial y el escenario nacional, que es, si se quiere, el más angustiante. Primero, empecemos por el balance de lo acontecido hace ya 10 días, que son las elecciones municipales. ¿Qué crees que pasó? Bueno, las elecciones municipales, creo que unidos se cumplió el objetivo, porque en donde se ponían en juego los ejecutivos, que eran básicamente 19 ciudades, se ganó en la gran mayoría de ellas, y en las presidencias comunales también, no solo se ganó en las que se gobernaban, sino que se amplió la cantidad. Después, en donde había elecciones a concejales, que entiendo son las menos trascendentes de todo la representación institucional, nadie cree que de una elección a concejal va a surgir una revolución, pero digo, también dejan algunas señales y en ese sentido el resultado no ha sido positivo. Se perdió en la ciudad más numerosa, que es Rosario, se perdió Rafaela, Villa Gobernador Galvez, San Lorenzo, Reconquista, así que no fue un buen resultado y algo también eso está diciendo, pero yo creo que el principal mensaje que dejó las elecciones pasadas es el alto ausentismo. Bueno, eso es increíble, que no haya una mayor, digamos, detención en ese punto. Estamos hablando de un 52% de ausentismo. El principal mensaje de la ciudadanía fue el alto ausentismo. Y creo que se va a repetir en las elecciones de octubre. Entonces la ciudadanía está diciendo algo. Y a mí lo que me preocupa, y debería preocupar a todas las fuerzas políticas democráticas de la Argentina, es que si se resiente la democracia, si la ciudadanía empieza a sentir que la democracia no es el instrumento para transformar las cosas, la solución a eso no va a ser que vamos a vivir en la isla de utopía, en donde todos vamos a hacer algo y vivir bien. El camino hacia eso es abrir la puerta o empezar a abrir la puerta al autoritarismo, que creo que es lo que está buscando deliberadamente el gobierno de Milei. Entonces me preocupa el ausentismo, creo que hay que replantearse qué está pasando, cómo llegarle a la población, a los que más necesitan, cómo hablar de otra manera con los empleados públicos. No hay política pública, por más importante que sea, que no se pueda hacer con los empleados públicos. Y estoy hablando de los empleados, no estoy hablando de un delegado o de la dirigencia gremial, estoy hablando de los empleados. Y en todo el sistema político argentino puede estar en algunas áreas sobredimensionado y hay que hacerlo más eficiente, más transparente, más equitativo. Pero no se puede pensar políticas públicas sin ir de la mano con ellos. Ahora, Rubén, hoy hablábamos hace un rato con la gente de la séptima de vialidad, y estamos asistiendo a este grupo, este festival de decretos de Sturzenegger y compañía, en donde realmente hay como una especie de eliminación de áreas del Estado, sin planificar reemplazos ni organismos similares. Digo, lo que hay es básicamente eliminación de áreas del Estado, que con el objetivo de achicar el gasto, terminan eliminando digamos, asuntos que son custodia exclusiva del Estado. ¿Quién se va a hacer cargo de la ruta? Anoche pude escuchar a Sturzenegger y la sarta de disparates que dijo. Es increíble, el desconocimiento de la realidad de Argentina es increíble. O sea, menciona que las rutas nacionales son el mantenimiento, son 40.000 kilómetros. Después habla de que 200.000 lo hacen las provincias y 600.000 los municipios. Pero los municipios tienen caminos comunales que son de tierra. Eso cualquiera que vive en el interior sabe qué es eso. Entonces, pero por donde transita la mayoría de los ciudadanos que se desplazan, ya sean en colectivos o en autos particulares, pero sobre todo la producción, es en rutas nacionales. Entonces, desmantelar eso porque ha habido corrupción, cosa que la hemos denunciado, ha sido escandalosa y ya se ha pronunciado hasta la justicia. El camino, en vez de, como dije antes, de hacerlo más eficiente, transparente, equitativo, es la eliminación, es de una irresponsabilidad que le va a costar muchísimo a la Argentina.
Y yo creo que en algún momento, y espero que sean las próximas elecciones, la ciudadanía va a votar otra cosa y el trabajo de reconstrucción de la Argentina va a ser titánico, porque este hombre deliberadamente vino a destruir todo lo que estaba construido en Argentina. Y es verdad que hoy la ciudadanía se lo tolera porque quienes gobernaron antes fueron un gran fracaso y generaron la Argentina de la pobreza, de la corrupción, de la ineficiencia. Pero el camino pendular de ir de un extremo al otro, del Estado sobredimensionado e ineficiente a la desaparición del Estado, es una irracionalidad. Así que estamos viviendo tiempos muy aciagos para Argentina. Creo que la ciudadanía tolera, como les dije antes, porque venimos de un gran fracaso de los gobiernos anteriores. Tolera porque se está bajando la inflación, pero bajar la inflación a costa de la destrucción de herramientas fundamentales del Estado. Estamos hablando hoy de vialidad, pero ayer podíamos estar hablando del Garrahan, y si hubiese venido el viernes, podríamos haber estado hablando de las universidades nacionales. O del cáncer, es increíble de lo que estamos hablando. O de las universidades nacionales, digo. Que todo, insisto, merece una discusión, merece que funcionen diferentes, pero nunca el ataque deliberado para llevar a su destrucción. Insisto, la población aguanta porque había una inflación descontrolada, pero todo eso también tiene un límite cuando la realidad empieza a mostrar estas otras facetas que nos van a costar muy caro. Bueno, el tema es que la oportunidad de ponerle un freno a esto, de emitirle una señal al gobierno, es electoral. Y la oportunidad son las elecciones de octubre. A mí lo que me preocupa es esta especie de ligereza que hay frente a la construcción de una oposición al gobierno. Digo, porque evidentemente en la oposición se confunden un montón de cosas. Está esta cosa oportunista del kirchnerismo que está diciendo, bueno, con Cristina libre, del que ustedes no forman parte seguramente de ese esquema. No. Pero digo, ¿qué otro esquema? Pero yo lo que veo es que no hay otro esquema. Que en Santa Fe siempre hemos construido alternativas. Las construimos en su momento al propio kirchnerismo. Lo hemos discutido, usted menciona recién el tema de Cristina y del kirchnerismo. Una ideología sin valores conduce al fracaso de los gobiernos y a la frustración de la sociedad. Y no podemos también los argentinos volver a tolerar que la ideología no tenga valores, no tenga principios, porque eso conduce al vale todo. Y cuando entra el vale todo, podrá ser por el lado de la destrucción del Estado o podrá ser por el robo descarado. Mire, estamos viendo incluso también cuestiones que han sido lamentables, trágicas para muchas familias, que es el fentanilo contaminado. Uh-huh. Montones de canales de comunicación de los dueños de ese laboratorio con los gobiernos anteriores. Estuvimos siendo testigos de un juez federal vergonzoso como Bailaque en la ciudad de Rosario, que nosotros recordamos, pisó la investigación de la causa de los monos. Estoy hablando en el año 2013. Un juez que claramente... Sí, lo metió preso un solo narco, ¿no? Vino del sur, porque era funcionario judicial en Santa Cruz, aterrizó en Rosario. Bueno, vergonzoso. Ahora Milei le da la jubilación para que pueda zafar del juicio político. Entonces hay que construir una alternativa, y en Santa Fe creo que lo estamos haciendo. Unidos con los más y los menos, estamos llevando adelante una gestión que reconoce el rol central del Estado en políticas públicas. Yo creo que nosotros tenemos que poner en valor mucho más lo que se está haciendo socialmente. Es verdad que la urgencia del drama de la inseguridad y la violencia en Rosario hizo que el gobierno visibilizara todo lo que se está haciendo en seguridad, desde la construcción de las cárceles de máxima seguridad hasta los despliegues policiales que están dando resultados. Los cambios en la coordinación con el MPA, el Ministerio Público de la Acusación, que permiten recapturar prófugos de varios años. Pero también se está haciendo mucho en lo social, y yo creo que eso hay que ponerlo en valor. Los otros días, cuando fueron los ministros de Educación, Seguridad, Igualdad ahora se llama, y Salud a pedir la emergencia, que obviamente se la dimos en la legislatura,
expusieron una cantidad de planes sociales que estamos haciendo en Santa Fe, que son, ¿cómo diría? En la Argentina de hoy, un bálsamo para los sectores populares. Claro. Bueno, entonces... Sí, ahí... el plan desde la vuelta del plan ABRE hasta pasando por el plan de alfabetización, a todo lo que se está haciendo por el abordaje. Bueno, y estamos a pocos días de inaugurar en Rafaela un hospital que soñó Hermes Wiener, que después lo empezó Antonio Bonfatti, le dio un gran impulso a Miguel Lipchi, estuvo un poco más, fue más lento en el gobierno de Perotti, pero siguió y hoy lo va a inaugurar Maxi. Un hospital que no tiene el equipamiento, la infraestructura, y estoy seguro la calidad profesional de los médicos, los enfermeros, como va a tener el de Rafaela. Esto va a suceder en pocos meses. Es decir, hay aquí en Santa Fe un ejemplo, un modelo de conducción política y de desarrollo de la función del Estado que es distinto. Entonces eso tiene que tener una expresión electoral. Si no podemos armarlo desde Unidos, no dudo de que el Partido Socialista tiene que tener una voz que confronte claramente con este modelo nacional. Ahora, está claro que, digamos, ustedes apuntan a armar algo que incluya al radicalismo, por lo menos a los sectores radicales menos adheridos al mileísmo, o menos tentados por el mileísmo. Pero después, digo, hay sectores del... Habrá que armar un esquema o pensar un esquema en el que, digamos, desaparezcan, mi límite es, digo... El límite puede ser la ética pública, la honestidad, pero de verdad hay que pensar en un programa y en sumar a gente de todos los sectores, digamos, que por lo menos tengan en la cabeza una alternativa de país. El problema es que yo no lo veo hoy a eso en el escenario. Bueno, habrá que trabajar y construir esa alternativa. Obviamente la ética pública, pero también cómo nos planteamos un país con más equidad. No puede ser que con el RIGI le demos un montón de posibilidades a las grandes inversiones, que yo estoy de acuerdo que Argentina tiene muchos sectores subexplotados y hay que facilitarlo, pero al mismo tiempo no podemos castigar por igual con el IVA al que cobra una jubilación mínima que al que es millonario. Entonces todo eso que se planteó alguna vez son cuestiones pendientes de la Argentina. Y por eso digo, nosotros desde el socialismo hoy tenemos 2 representantes en el Congreso Nacional. Si se quiere es una voz minoritaria, pero es una voz potente, con Mónica Fein y Esteban Paulón. Y el Partido Socialista claramente tiene que tener representación en el Congreso y lo tendrá que hacer formando parte de un espacio, ojalá, similar a lo que es Unido, y si no lo tendremos que hacer solo. Pero en estos tiempos no se puede dudar ni dejar vacante una representación. Creo que hay una representación, hay una ciudadanía que espera que el socialismo la represente y nosotros tenemos que estar para cumplir ese rol, que hoy es ponerle límites a este gobierno mientras construimos una alternativa distinta para el año 27 que, insisto, reforme el Estado, baje la inflación, cuide las cuentas públicas, pero al mismo tiempo que haga ruta, haga cárceles, haga escuelas, haga hospitales, cosa que sí estamos haciendo en Santa Fe. Es decir, lo que yo le relato ahora no lo invento, no digo es una promesa de campaña, es algo que estamos haciendo como gobierno en Santa Fe y lo podemos hacer en Argentina. La convención constituyente, que lamentablemente en el medio de tanto caos empieza a pasar casi desapercibida, empieza la semana que viene, es un buen laboratorio para ejercitar este tipo de acuerdos, digo, porque discutir las reglas, digo, es el momento de decir, bueno, sobre qué estamos de acuerdo y sobre qué no, y sobre esas bases gruesas, digo, uno trazar de qué lado se pone y de qué lado no se pone, digo. Bueno, yo aspiro, no soy constituyente, sí voté la ley para que después de más de 60 años Santa Fe pueda modernizar su constitución. Espero que esta constitución que tendremos desde septiembre, si estamos a pocos días de que empiece el lunes 14, sea una constitución que refleje grandes acuerdos políticos. Una constitución que se modernice reconociendo nuevos derechos, que habilite la participación popular, no solo en elecciones cada 2 años, porque yo creo que la desmotivación ciudadana es también que la convocan solo para votar a lo mejor un concejal, y yo creo que es bueno convocarlas para discutir temas medulares, temas centrales. La Constitución va a incluir la consulta popular, el referéndum, la revocatoria de mandatos.
Bueno, ahí las autonomías municipales. Bueno, las autonomías municipales va a discutir infinidad de cosas, cómo diseñamos la estructura de poder hacia adelante, la limitación de los mandatos, la eliminación de los fueros. Yo entiendo que en eso tiene que haber acuerdo de todas las fuerzas políticas y no tiene que haber ahí mezquindad para ver si yo salgo mejor posicionado para una próxima elección, sino que la coyuntura no nos puede tapar o no puede ser más importante que la estructura, que lo que estamos dejando para dentro de 20, 30 años. Rubén, ¿cuántos años hace que militás? Bueno, yo me afilié al Partido Socialista a los 19 años, así que ya llevo más de 40. Más de 40. Y te pregunto, obviamente uno siempre se remite a la dictadura como el momento más difícil, que seguramente en los años en los que comenzaste a militar, salida de la dictadura, comenzó la democracia. Pero no debe haber un momento tan complejo para la militancia política como el actual. Tan puesto en duda, tan descorazonante, porque además hay un gran rechazo de la población. Hay un nivel de ignorancia en el análisis, uno los escucha, sobre todo a los libertarios, esta síntesis. Bueno, afuera del socialismo, digo, a ustedes les imputan, en tantos socialistas, un conjunto de cosas que no son, digamos, básicamente todo lo que fue la gestión kirchnerista, pero además, digo, yo no recuerdo un momento de tanta agresividad y tanta descalificación para la militancia política. Bueno, o sea, los discursos del odio están al orden del día, y los que tenemos unos años sabemos que la violencia empieza siendo verbal y simbólica, y lamentablemente en algún momento se transforma en violencia real. ¿Ves un riesgo ahí? ¿Ves un riesgo? No, más que un riesgo, es una realidad hoy de la Argentina. Yo creo que es cuestión de tiempo que esto escale. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente que hace de la violencia su acción política. Todos sus discursos son violentos, o sea, violenta hasta el púlpito de un culto religioso, haciendo un discurso con mentiras, ya que él habla de pecado. Sí, eso sí. La mentira es uno de los pecados capitales y él dice una sarta de mentiras indefendibles, pero con una violencia, lo que ha sufrido Esteban Paulón estos días por su definición sexual es inaceptable, y todo eso ustedes saben que en boca de un presidente genera hacia abajo un caldo de cultivo que uno nunca sabe por dónde puede estallar. Así que es muy preocupante, por eso creo que hay que construir alternativas para que por vía democrática podamos imaginar un proyecto distinto para la Argentina. Este presidente vino a destruir el Estado. Está destruyendo la universidad, el Garrahan, Vialidad Nacional, el INTI, el INTA, pero está fortaleciendo a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad. Eso también nos está diciendo algo. Rubén Galassi, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Muy buenos días.